Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Estamos acá nuevamente en MathTube para poder trabajar la continuación, la parte 2 del tema de triángulos. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la clasificación de los triángulos según sus ángulos, ¿no? Como podemos ver acá, aquel triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Cómo se le llama ese triángulo? A ese triángulo se le va a llamar triángulo rectángulo, ¿no? Además, en ese triángulo rectángulo se va a cumplir el teorema de Pitágoras, ¿no? Que se cumple donde la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Como podemos ver acá. Así también tenemos el triángulo acutángulo, donde, como estás observando, cada ángulo es menor que 90 grados, ¿no? Sí, cada ángulo es menor que 90 grados. ¿No? Entonces, en el triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Un error muy común del alumno es pensar, ya cuando tengo el triángulo obtusángulo, los tres ángulos son obtusos. No. Es como decir o pensar si es que en un triángulo rectángulo los tres ángulos son rectos, ¿no? No, solamente uno. Los otros dos son agudos, ¿no? Entonces, en esa parte, acá también, ¿no? Solamente un ángulo es obtuso y los otros dos van a ser agudos, ¿no? Entonces, acá podemos aplicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿no? En ese triangulito de ahí donde podemos decir, ¿no? Siempre, ¿cuál es la hipotenusa? El que se opone al ángulo de 90. Entonces vamos a tener acá que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, ahí cuánto sería? Pasando a restar, ¿no? Sería 29 al cuadrado menos 21 al cuadrado es igual a x cuadrado. Esto de acá operando, ¿no? Sale, a ver, ¿cuánto sale? 400. A ver, acá sería, eso lo podemos trabajar así, ¿no? Podemos operarlo, podemos hacerlo usando esa calculadora, multiplicar, pero también podemos hacer esto, ¿no? A más b por a menos b, ¿no? Entonces acá esto va a ser 29 más 21, va a ser 50, y 29 menos 21 va a ser 8, ¿no? Utilizando esa propiedad del álgebra, ¿no? Entonces, ahí desarrollando, ¿no? Acá sería 400, y desarrollando vamos a tener que el x va a ser igual a 20. ¿Sí? Si por ahí te confunde un poco utilizar esa propiedad algebraica, no hay problema, simplemente desarrolla la expresión, ¿no? Multiplica, lo restas y le sacas raíz cuadrada y te va a salir la misma respuesta. ¿Ok? Muy bien chicos, entonces esa sería la clasificación de los triángulos según sus ángulos, ¿no? O sea, tomando en cuenta sus ángulos. Luego tenemos la clasificación de los triángulos, pero tomando en cuenta sus lados, ¿no? Entonces, tomando en cuenta sus lados, aquel triángulo que tenga sus lados diferentes va a ser el triángulo escaleno, ¿no? Acá se cumple lo siguiente, mira. Se cumple que si los lados son diferentes, los ángulos también van a ser diferentes, ¿ya? No olvidar eso, muy importante, chicos, ¿ya? Si los lados son diferentes, los ángulos también serán diferentes. Y lo contrario también, ¿no? El triángulo equilátero es aquel en el cual sus tres lados son iguales. Entonces, si sus tres lados son iguales, mira, se va a cumplir que sus tres ángulos van a ser iguales. Pero ya hemos visto anteriormente que la suma de ángulos es 180. Entonces, si hay tres valores iguales que suman 180, cada uno de ellos mide 60, ¿correcto? Y por último, acá tenemos el triángulo isósceles, en el cual solamente tiene dos lados iguales, ¿no? Al lado diferente, ¿no? Este lado se llama B, a ese lado diferente se le da el nombre de base, ¿sí? Y acá sigamos la lógica, ¿no? Triángulo equilátero, tres lados iguales, tres ángulos iguales. Triángulo escaleno, tres lados diferentes, tres ángulos internos diferentes. Triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto va a tener dos ángulos internos iguales, ¿no? ¿Y qué ángulos internos van a ser iguales? Van a ser estos de acá, ¿no? Los opuestos a los lados iguales, ¿no? Estos ángulos que se oponen a los lados que miden igual van a ser iguales entre sí, ¿sí? Ya vamos a trabajar con algunos ejemplitos para poner en práctica eso de ahí. Bien, sigamos. Bueno, justo lo que te había mencionado. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos esta figura, ¿no? Donde te piden calcular el valor de x, ¿no? Entonces, como tú puedes observar, acá tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Acá ese triángulo ABC es un triángulo isósceles, ¿no? Si observamos el triángulo ABC, lo podemos analizar así, ¿no? Si solamente nos enfocamos en el triángulo ABC, que es el total, tendríamos esto de acá, ¿no? Tendríamos que él es 24,
Y por lo tanto, vemos que ese triángulo, ¿cómo es? Es un triángulo isósceles, ¿correcto? Ese es el triángulo ABC. Como te dije, si el triángulo ABC tiene dos lados iguales, entonces tiene dos ángulos iguales. A este B se le pone 24. Entonces a este lado que es igual al otro B, también se le va a poner 24. Quiere decir que el ángulo en el vértice C es igual a 24 grados. Sin embargo, yo te pregunto, ¿ahí tú observas otro triángulo isósceles? Creo que tu respuesta es sí, ¿no? Por ahí vemos este triángulo de acá, ¿no? Amarillo patito, ese triángulo, como tú puedes ver, tiene dos lados iguales, B y B, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Ah, mira, a este lado B se le opone X, ¿no? En ese triángulo de amarillo. Entonces, a este lado B, que es igualito, ¿no? Que es igualito, también ¿cuánto se le va a poner? Se le va a poner también el valor de X, ¿correcto? ¿Sí? Recuerda cuando tienes dos lados iguales, los ángulos que se oponen, los angulitos que se oponen a esos lados iguales en el triángulo, van a ser iguales también, ¿no? Entonces, acá tenemos que la suma, ¿no? X más 24, esa suma de ahí va a ser igual a 180 grados, ¿no? Vamos a desarrollar la ecuación. Vamos acá a tener 156, ¿no? Restando, y por lo tanto el X va a ser igual a 78 grados en este ejemplito, ¿sí? Aplicando aquella propiedad de triángulos isósceles, ¿correcto? Muy bien, antes de hacer cada pregunta, lo recomendable es que pauses el video y que tú lo puedas intentar, ¿no? Y si te sale, excelente, ¿no? Estrellita en la frente. Y si no te sale, bueno, pues no hay problema, ya le das play y visualizas cómo se hace la resolución de la pregunta. Muy bien, vamos a continuar, chicos. Acá tenemos una observación, un criterio, que es el siguiente, ¿no? Cuando ustedes tienen un parangular, que es un parangular, dos segmentos, ¿no? Forman así un ángulo, pero en este caso en particular que forman 60 grados, ¿no? Y a la vez estos dos lados son iguales, ¿no? En muchas preguntas es usual, ¿no? En medio de muchos gráficos que puede haber al costado, ahí estoy un poquito exagerando, que encuentren esto de acá, ¿no? Que encuentren justo dos lados que forman 60 grados y esos dos lados miden igual, como estamos viendo acá. Entonces, sugerencia, cuando ustedes tengan ese tipo de preguntas, lo que tienen que hacer es cerrar esa figura, ¿correcto? Vamos a cerrar esa figura y vamos a formar ahí un triángulo equilátero, ¿no? Ya que si nosotros cerramos esa figura, como ya nosotros sabemos, acá a B se le pondría un valor, ¿no? Y al otro B se le pondría otro valor que es igual al otro, ¿no? Si él es 60, estos dos ángulos deben sumar 120, pero como son iguales, acá sería 60 y acá sería 60. Por lo que se formaría ahí un triángulo equilátero, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con esta propiedad para desarrollar esta pregunta, ¿no? Te dicen que el de 110, estos dos lados, mira, igualito, ¿no? Son iguales y forman 60 grados y te piden calcular el valor de X. Por lo tanto, acá, como ya vemos un parangular, dos lados iguales formando 60 grados, la recomendación que ya te había dado es la siguiente, ¿no? Es que ustedes tracen ese segmento, ¿no? Que une, ¿no? Esos dos puntitos, ¿no? Para formar así un triángulo equilátero, ¿no? De esa forma yo voy a tener un triángulo equilátero por acá, ¿correcto? Donde, como ya sabemos, en cada triángulo equilátero, cada ángulo mide 60 grados. Acá por diferencia podemos sellar este angulito de verde, mira. Si él es 110, ¿no? Por diferencia, 110 menos 60, él sería 50, ¿no? Pero recuerda que bolita amarilla, ¿cuánto mide? Mide A, ¿no? O sea, él sería A también, ¿no? Y entonces él también sería bolita amarilla, ¿no? Porque él es A, ¿no? Entonces, acá también tenemos un triángulo isósceles, donde a se le pone X, ¿no? Y acá a también, ¿cuánto se le va a poner? X, ¿correcto? Y la suma de estos tres ángulos tiene que ser 180, ¿no? O sea, 2X más 50 es igual a 180 grados. Por lo tanto, el valor de X va a tener que ser 65 grados. ¿Sí? Muy bien, así sería la solución para esa pregunta, ¿no? ¿Sabes? Cuando tiene dos lados iguales formando 60 grados, el truquito ahí es simplemente unir esos segmentos y formar un triángulo equilátero. Muy bien, vamos a continuar entonces acá con otras observaciones que son importantes para ese tema.
Esta de acá también es muy importante. Cuando ustedes tienen un ángulo, el cual es así, 2θ o 2α o 2k, y acá tienes en esta forma, 90 menos θ, ¿no? Es usual también que en muchas preguntas se tenga esta situación, ¿no? Donde tienes un ángulo que él mide 2θ y él mide 90 menos θ, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple acá? Este angulito que falta, ¿no? Se demuestra que para que sume 180 tiene que ser 90 menos θ, ¿no? O sea, se demuestra, ¿no? Para que sume 180 que este ángulo es 90 menos θ, ¿no? A ver, ¿cuánto suman los dos de arriba, los dos de azul? Suman 90 más θ, ¿no? Más 90 menos θ, uy, 180. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Un triángulo isósceles. Si tienes dos ángulos iguales, entonces estos dos lados que se oponen también van a ser iguales. O sea, A y B van a ser iguales. Y precisamente, ¿no? Acá tenemos un problemita para aplicar eso, ¿no? Mira, acá, en ese triángulo de amarillo, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no? En ese triángulo de amarillo, si ese angulito de acá es 90, ¿no? Y ese angulito de acá es θ, entonces por diferencia este ángulo de acá será 90 menos θ, ¿correcto? ¿Sí? 90 menos θ. Y si ese ángulo es 90 menos θ y acá hay 2θ, ya hemos visto, cuando tiene 90 menos θ y 2θ, este angulito de acá también, ¿cuánto va a medir? Muy bien, va a medir 90 menos θ. Ah, entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a un triángulo isósceles, donde este angulito 90 menos θ se le opone 8. Entonces al otro angulito, también 90 menos θ, ¿cuánto se le va a poner? También 8. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a formar ahí? Mira, vamos a formar, se va a formar, bueno, ya está formado un triángulo, pero en ese triángulo tenemos que hallar este lado X, ¿no? Este es el triángulo ABC, el total, lo estoy analizando así, de forma separada, donde él es X, él es 8 y él es 17, ¿no? Vamos a hacer Pitágoras, ¿no? Donde sería x cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Y de ahí vamos a tener que el x va a ser igual a 15. Muy bien, chicos, entonces hasta acá estaríamos llegando con ese primer video. Espero poder ayudarles con sus dudas. Cualquier cosita, sabes, puedes darlas en los comentarios. Si te pareció importante la información que te comparto, puedes compartirla con tus amigos. Y en todo caso, también, si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y dale un like. No te cuesta mucho, pero a mí me ayuda bastante a seguir haciendo ese tipo de contenido. Muchas gracias y ya, continuamos pronto.